CAEM Consultores presenta Régimen Fiscal de las Donatarias Autorizadas, impartido por el maestro en impuestos Gustavo Ángel Terán Zacarías. CAEM Consultores, líder en consultoría empresarial y actualización profesional. Todos, buenas tardes a todos los presentes y a los que se encuentran en línea también. Pues vamos a dar inicio a nuestra charla de hoy respecto a al régimen fiscal de las donatarias. Pues de inicio tenemos que este tipo de entidades pueden constituirse como donatarias. Tenemos a las sociedades civiles, a las asociaciones civiles, a las fundaciones, fideicomisos y a las instituciones de asistencia o beneficencia privada. Estas son los diferentes tipos de entidades que se pueden constituir como donatarias autorizadas. Ahora, ¿cuáles son los supuestos o requisitos para recibir donativos? Aquí lo importante en lo que radica para que puedan obtener la autorización para recibir donativos, radica en el objeto social por el cual se va a constituir una donataria o el fin autorizado. ¿Por qué? Porque vamos a ver que existen diferentes figuras jurídicas. Con el caso de los fideicomisos, pues es una figura jurídica innominada que no está regulada por una ley específica. Este fideicomiso se rige por las reglas generales de los contratos, ¿sí? Entonces es un contrato que al final se considera como persona moral. También lo mismo sucede con los patronatos, ¿sí? No existe una ley que la regule de manera expresa, por lo tanto se rigen por las reglas generales de los contratos. Entonces lo importante es entender que el objeto social es de suma importancia para que puedan obtener la autorización para recibir donativos, o el fin autorizado, que en este caso pues debe de estar de acuerdo a las actividades que en un momento dado tenga autorizada la autoridad fiscal para que pueda otorgarles esa autorización como donatarias autorizadas. Ahora hay que recordar que dentro de la materia fiscal pues aplica la supletoriedad en términos del artículo 5 del propio Código Fiscal de la Federación, que dice que a falta de disposición fiscal expresa se podrá hacer uso del derecho común federal. ¿Y cuál es el derecho común federal? Pues el derecho civil, ¿no? El Código Civil Federal, también es la Ley General de Sociedades Mercantiles, Código de Comercio, Ley Federal del Trabajo, Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, entre otras. Y entonces, atendiendo a esa supletoriedad, hay que recordar que en el artículo 28 del Código Civil Federal también establece ahí cómo se rigen las personas morales, y nos dice que las personas morales se van a regir por la ley, por su escritura constitutiva y sus estatutos. Luego, entonces, ¿qué significa? Que está elevando a rango de ley tanto la escritura constitutiva y los estatutos de una persona moral. Por eso hay que hacer mucho énfasis de importancia respecto al objeto social de estas personas morales. ¿Ok? Bueno, ahora, ¿qué tipos de actividades pueden llevar a cabo estas donatarias? Tenemos las asistenciales, que ahorita lo vamos a ver ya de manera detallada. Tenemos las educativas, las de investigación científica o tecnológica, que aquí me voy a detener un poco. Todas estas pueden convertirse en donatarias autorizadas. Sin embargo, en el caso de las de investigación científica o tecnológica, aunque no es tema del curso, pero sí es importante que haga este señalamiento, aquí existen otras dos modalidades que las personas morales puedan obtener el requisito que establece este régimen, y por el simple hecho de obtener el registro de REINICID por parte de CONACYT ya se consideran que van a tributar en título 3. ¿Sí me explico? Más adelante lo vamos a comentar más abundantemente. También pueden realizar actividades culturales, ecológicas, de apoyo económico, becantes, programas de escuela-empresa y también de obras y servicio público.
incluyendo también las de desarrollo social. Estas serían las actividades en las que pueden llevar a cabo las donatarias que se lleguen a constituir y que pueden obtener la autorización por parte del SAT. Ok, ahora respecto a las donatarias asistenciales, en este caso nos indica el artículo 79, su fracción sexta, que van a ser aquellas que tengan como objetivo beneficiar a personas de sectores o regiones de escasos recursos, que para lograr mejores condiciones de subsistencia y desarrollo de comunidades indígenas o de los grupos vulnerables por edad, sexo o problemas de discapacidad, dedicada a las siguientes actividades: a la atención de requerimientos básicos de subsistencia de materia de alimentación, vestido o vivienda, a la asistencia de rehabilitación médica o a la atención en establecimientos especializados, a la asistencia jurídica, pero no crean que es la asistencia jurídica para todo el mundo, únicamente son para los que tengan comunidades indígenas o de sectores vulnerables, son los que en este caso pueden desarrollar ese tipo de actividades o prestar estos servicios para que puedan obtener la autorización como donatarias. También las que se dediquen a la rehabilitación de alcohólicos y farmacodependientes también van a poder constituirse como donatarias. Las que se dediquen a prestar ayuda para servicios funerarios, los que se dediquen a la orientación social, educación o capacitación para el trabajo, los que se dediquen a apoyar el desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas, a aportar los servicios para la atención de algunos grupos con discapacidad y para fomentar las acciones para mejorar la economía popular. En el caso del apoyo para los pueblos y comunidades indígenas, por ahí de repente hay varias asociaciones que agrupa este tipo de personas y los ayuda a darles asistencia y capacitación, pues para que se organicen y puedan producir sus artesanías y las puedan vender, incluso hasta exportar, les dan toda la capacitación y la asesoría. Ahora, ¿qué nos dice el reglamento respecto a estas donatarias que se dediquen a la asistencia? Nos indica que se va a entender por asistencia o rehabilitación médica, entre otras, la psicoterapia, la terapia familiar, el tratamiento, la rehabilitación de personas discapacitadas, la provisión de medicamentos, así como prótesis, órtesis o insumos sanitarios. En este caso, en este supuesto cae el famoso Teletón, ¿verdad? Porque los centros, los famosos CRID, ¿sí?, centros de atención de rehabilitación, pues lo que hacen es prestar servicios de rehabilitación y también en un momento dado pues llegan a otorgar prótesis a las personas de bajos recursos, ¿ok? También la asistencia o la rehabilitación médica nos indica que debe prestarse a personas que cuenten con título y cédula dependiendo del área correspondiente, es decir, para que en un momento dado la donataria pueda justificar el gasto que le está otorgando a todos los que participan en el servicio, pues deben cumplir con ese requisito. Por lo tanto, ¿qué es lo que sucede si otorgan un honorario o un sueldo a una persona que no tenga cédula ni título profesional? Pues prácticamente sería que un gasto que no deducible. Hay que recordar que aunque es título 3, que son personas morales con fines no lucrativos, no significa que están eximidas en su totalidad de pagar impuesto. ¿Por qué? Porque acuérdense que por ahí más adelante vamos a ver que en el caso de que se generen no deducibles, ¿qué se va a considerar? Remanente distribuible, y por lo tanto tendrían la obligación de ¿qué? De pagar impuesto, ¿ok? Entonces por eso es muy importante en este caso que se cumplan todos los requisitos que establecen la disposición para que no se caiga en algún supuesto y que en un momento dado lleguen a pagar un impuesto y sea una erogación innecesaria, ¿ok? Bueno, también en el caso de la asistencia jurídica dice que, entre otras, se refiere a la representación ante autoridades administrativas o jurisdiccionales, excepto las electorales, siempre que tengan como beneficiarios a quienes, a los sectores vulnerables, a los grupos indígenas,
¿Ok? Ahora, respecto a la orientación social, en este caso se refiere a la asesoría que se dirija a los individuos o grupos de individuos en materia tales como familiar, la educación, la alimentación, el trabajo, la salud, con el fin de que todo miembro de la comunidad pueda desarrollarse, aprenda a dirigirse por sí mismo y construya con su esfuerzo la tarea común o bienestar del grupo con el máximo de sus posibilidades, así como la atención o prevención de la violencia intrafamiliar, para la eliminación, entre otros, de la explotación económica de los niños o del trabajo infantil peligroso. Entonces, en este caso, el objeto por el cual se llega a constituir una donataria que se dedique a la orientación social, pues debe de incluir prácticamente estas actividades, ¿ok? Ahora, respecto al apoyo para el desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas, dice que entre otras, pues las actividades que se deben de desarrollar es la capacitación, difusión, orientación y asistencia jurídica en materia de derechos humanos. ¿Por qué? Porque acuérdense que son los más excluidos, ¿no? Porque incluso ya ven que hasta vino el Papa y que dijo, les pidió perdón, ¿no? Porque pues prácticamente dice que son los más renegados y los excluidos y por lo tanto pues se les ha violentado sus derechos humanos y no se les respeta como tales, ni sus costumbres, ¿no? Entonces, en el caso de las donatarias que se dediquen al apoyo de pueblos indígenas, tendrán que observar estas actividades para que puedan obtener su autorización. Ahora, respecto a la aportación de servicios para la atención de grupos sociales con discapacidad, pues en este caso se refiere a aquellas actividades que se dediquen a la promoción y protección de las personas a fin de asegurar el pleno ejercicio de sus derechos humanos fundamentales, asegurando su plena inclusión. ¿Cuál sería la diferencia entre los derechos humanos y los derechos fundamentales? Porque de repente yo he escuchado en los foros que los utilizan como sinónimo y no son sinónimo. Los derechos humanos son aquellos que tienen la característica de derechos universales y están regulados en el segundo párrafo del artículo 29 constitucional y dice ahí que por ningún motivo se pueden restringir estos derechos humanos. Ahora, respecto a los derechos fundamentales, pues estos derechos son todos aquellos que están incluidos en la Constitución. ¿Por qué? Porque es la norma fundamental, la norma básica. ¿Sí quedó? Son todos esos derechos que contiene la Constitución. Entonces aquí tenemos una distinción muy clara entre que son los derechos humanos y los derechos fundamentales. ¿Y cuáles son las garantías, no? Que por ahí, pues, ahí tenemos otro término, otro concepto. Pues las garantías son aquellas en donde el Estado se va a encargar de que estos derechos que tienen los particulares se lleguen a cumplir, o sea, ellos va a establecer toda la infraestructura y los mecanismos para que se cumplan con estos derechos, ¿ok? Y por ahí tenemos otro, los derechos otorgados, porque de repente es bien importante observarlos, porque vuelvo a repetir, los derechos humanos tienen la característica de ¿qué? De derechos universales. Yo les pregunto, ya ven que en el artículo 4 constitucional dicen que los derechos tienen el derecho a la educación y a la alimentación los niños. ¿Ese se considera un derecho humano? ¿Mandé? No, pues es un derecho otorgado porque no es universal, porque no le aplica a todos, únicamente a quienes, a los niños. ¿Estamos de acuerdo? Ojo, ya ven cómo es importante distinguir esta situación. Entonces, vuelvo a repetir, a lo mejor suena un tanto, muchas ocasiones fácil, pero no es así. Y aparte hay derechos desempacados, pero eso para qué les platico, mejor vamos a continuar con el tema. Bueno, entonces, en las actividades asistenciales para aquellos que se dedican a prestar atención a grupos con discapacidad, también nos dice que pueden llevar actividades que permitan mejorar su desarrollo integral, así como su protección física, mental y social, y ofrecer ayudas técnicas entendidas como dispositivos
tecnológicos y materiales que permitan habilitar y rehabilitar o compensar sus limitaciones. Es decir, puede ser que pues a través de una prótesis pues ya puedan pues no estar al 100%, pero sí mejorar su calidad de vida. Entonces, las personas morales que se constituyan como donatarias para que puedan obtener su autorización, pues prácticamente tienen que observar este tipo de actividades para que les puedan otorgar su autorización. ¿Ok? Otra de las actividades es ofrecer educación especial o inclusiva, promover la integración social a través de establecimiento de medidas contra la discriminación, difundir el conocimiento en materia de discapacidad para sensibilizar a la población y dar accesibilidad a espacios públicos. ¿Por qué creen que ya, pues desde que cambiaron las normas con la reforma laboral que entró en vigor a partir del 1 de diciembre del 2012, de acuerdo a las normas oficiales mexicanas, pues ya obliga a todas las empresas o patrones que si existen discapacitados, pues tengan condiciones de rampas o lugares especiales para estas personas. Incluso también, pues ustedes podrán observar que en todos los espacios públicos existen estos medios para que puedan ellos cumplir con sus actividades por sí mismos. ¿Ok? Siguiendo con las actividades asistenciales respecto al fomento de acciones para mejorar la economía popular, se refiere a aquellas actividades que comprenden la capacitación en el desarrollo de oficios, artes, habilidades y conocimientos encaminados al logro de autogestión, autoempleo, autoempresa y autonomía de los requerimientos básicos de subsistencia, siempre que no implique el otorgar los beneficios de dichas actividades, apoyos económicos, préstamos o beneficios de cualquier naturaleza sobre el remanente distribuible de las organizaciones civiles o fideicomisos autorizados para recibir donativos que proporciona este servicio. Es decir, no voy a poder crear una persona moral que se dedique al fomento de acción de mejorar la economía popular y que esté beneficiando a los propios integrantes de esa persona moral, porque obviamente pues los que están beneficiando son ellos mismos. ¿Estamos de acuerdo? Que aunque por ahí existe una figura que la promulgó esa ley en el DF, el carnal Marcelo, para planeación de sus empresas, que se llama la sociedad, ahorita recuerdo, ahorita se las digo, se llama, pero obviamente esta no es donataria, es una figura jurídica que la creó precisamente, ¿para qué creen? Para ayudar a los propios miembros y hasta ayudarles cuando llegan a sufrir alguna quiebra, algún quebrantamiento en sus negocios. Por medio de esta figura jurídica los pueden ayudar y eso es para planeación fiscal y todavía está vigente, está aquí en el DF. Ahorita que recuerde les doy el nombre. También respecto a otras actividades dice que serán beneficiarios las actividades señaladas en el presente artículo, los refugiados o migrantes siempre que pertenezcan a sectores y regiones de escasos recursos, comunidades indígenas o grupos vulnerables por edad, sexo o discapacidad. Acuérdense que pues en México, desgraciadamente, como está la ruta del tren para Estados Unidos, pues llega mucho centroamericano y sí existen organizaciones que les prestan ayuda, que están constituidas para prestar este tipo de ayuda y por eso, por esa simple razón, como les mencionaba, lo importante es observar el objeto social por el cual se constituye esta persona moral para poder obtener la autorización. ¿Ok? Ahora, respecto a las donatarias que se dedican a la educación, nos dice esta fracción 10ª del artículo 79, que son aquellas sociedades o asociaciones de carácter civil que se dediquen a la enseñanza con autorización o reconocimiento de validez oficial, de estudios en los términos de la Ley General de Educación, es decir, deben de tener autorización ¿por quién? Por la SEP, ¿sí? Y hay que recordar que esta reforma pues entró en vigor a partir del 1 de enero del 2014, que incluso
allá en Torreón, Coahuila, se ampararon 9 escuelas y ganaron el amparo. Ellas siguen tributando en título 3 y no se convirtieron en donatarias. Entonces, acuérdense que en este sentido, las escuelas particulares que tengan reconocimiento de validez oficial, pues ya no basta que tengan ese reconocimiento. Para poder tributar en título 3, tienen que ser donatarias forzosamente. Entonces, nada más allí les dejo ese antecedente, que hay 7 empresas en Torreón, Coahuila, que cuando entró en vigor esta reforma, se ampararon y ganaron el amparo. Y son las únicas 7 que ganaron el amparo. Las que están incorporadas, vamos a la UNAM, podrían ser donatarias, las particulares incorporadas a la UNAM. Bueno, en este caso sí son incorporadas, sí, porque tienen el reconocimiento. Porque tienen el reconocimiento de todos modos de la institución que es la Universidad Autónoma de México. Sí pueden ser también donatarias, ¿ok? Pero aquí yo les recomiendo que pues si ya con esos 3 precedentes que hay de las 7 escuelas amparadas en 2014 y que les otorgaron el amparo, pues con eso yo lo que les recomiendo buscar el precedente y si se constituye una nueva escuela, ampararse. Acuérdense que ahorita pues todavía se pueden amparar. Hay 3 momentos para que puedan presentar el amparo. Uno de ellos, que es el primero, los 30 días hábiles siguientes cuando entra en vigor la norma, la nueva norma. La otra es contra los 15 días hábiles siguientes contra el primer acto de aplicación. Y la otra es, si no acato la disposición, pues obviamente cuando ejerza facultades la autoridad, en ese momento me amparo. Pero ¿qué es lo que sucede? Las que nacen a la vida jurídica, ahorita, pues obviamente ellas no existían. Entonces, si nacen a la vida jurídica, pues al momento que nacen, en ese momento van a decir, bueno, ¿quieres tributar en título 3? Conviértete en donataria. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Voy a tener que constituirme, solicitar la autorización, en este caso, de la SEP o la incorporación, y ya una vez, antes de que empiece a caminar, pues promuevo mi amparo, invoco como hecho notorio los precedentes que ya se generaron y es con esa seguridad que se puede obtener el amparo. ¿Ok? Ese sería el mecanismo. Ok. Ahora, aquí les comentaba que estamos viendo donatarias. En este caso, como ustedes podrán observar, aquí sí dice de manera expresa en esta fracción que aquellas sociedades o asociaciones de carácter civil que se dediquen a la enseñanza con autorización de reconocimiento oficial, dice siempre que sean consideradas como instituciones autorizadas para recibir ¿qué? Donativos, es decir, forzosamente se tienen que convertir en donatarias. ¿Sí me explico? O sea, aquí existen 2 situaciones. Primera, tener el reconocimiento de validez oficial y luego obtener la autorización como donataria. Sin embargo, en la siguiente lámina, en esta fracción 11 que se refiere a aquellas que se dediquen, a aquellas sociedades o asociaciones de carácter civil dedicadas a la investigación científica o tecnológica que se encuentren inscritas en el Registro Nacional de Instituciones Científicas y Tecnológicas del CONACYT, nada más por ese simple hecho de obtener este registro, ¿qué creen? Van a tributar en título 3. ¿Cómo ven? Y no necesariamente necesitan ser donatarias, ¿sí? Entonces, aquí lo importante es establecer el mecanismo adecuado en el objeto social. Les voy a comentar una anécdota que tengo un asunto que apenas inicié en diciembre. Hay una empresa en Monterrey que se dedica tiene grúas industriales. Sin embargo, esa es la que presta el servicio. Y por otro lado tiene otra empresa que es una SC. Nótese, aquí dice sociedad civil. ¿Estamos de acuerdo? Sociedad o asociación civil. Eso es lo que hay que notar primero. Entonces tiene otra empresa que es una SC que se dedica a certificar
equipo, es decir, grúas industriales que cumplan con las normas oficiales mexicanas, y también se dedican a certificar al personal operativo. ¿Y qué creen? Tributaban en título 2 como cualquier hijo de vecina. Y entonces digo, y a ver, ¿y cómo le haces? Pues si te dedicas a la certificación, pues te cae como anillo al dedo esto. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces revisé su acta constitutiva y no, pues sí le dije, hay que cambiarlo porque nada que ver con lo que se requiere para obtener el REINICIT. Entonces lo que hicimos, cambiamos el objeto social, eso me consultaron por ahí del 22 de diciembre, y resulta que ya en la primera semana de enero ya teníamos el cambio del objeto social. Entonces, en 2 semanas, como sí cumplían con todo y caían con todos los requisitos, obtuvieron el registro del REINICIT, y por ese simple hecho, ¿qué creen? Título 3. O sea, sí van a pagar IVA, pero ya no van a ser sujetos, dice R. Y luego, adicionalmente a eso, por ya obtener el registro del REINICIT, ¿qué creen? Pues ya les estamos realizando un proyecto para bajar fondos de CONACYT. ¿Por qué? Porque quieren elaborar un simulador de alto nivel multifuncional para grúas industriales, es decir, van a dar capacitación con ese simulador, y en México no hay. Entonces, como tiene incluida la innovación y va a haber un impacto social que va a beneficiar en México, pues ¿qué creen? Ellos van a ser los dueños de la patente y del prototipo. Después van a poder producir y poner centros de capacitación a nivel nacional. Ya hasta les dije, pues se pueden ir hasta Centroamérica y Sudamérica. Y ahorita con el proyecto que tenemos van a bajar 10 millones de pesos para el simulador. ¿Cómo ven? Y todo es a fondo perdido. Pero no significa que sea fondo perdido que no tenga que justificar, no. O sea, es fondo perdido porque no es financiamiento, o sea, no tienen que regresar el dinero. No, aquí lo único que tienen que hacer es bajar los fondos de acuerdo a la calendarización de administraciones que establezca CONACYT, y tienen que ir comprobando que realmente se esté realizando en el proyecto. Y luego pues tenemos más apoyo porque ya contactamos a 2 doctores, un doctor nivel 1 y nivel 2, que forman parte del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT, y pues a ellos se les va a pagar los honorarios por la elaboración del software para el simulador, que es lo más caro. Entonces, pues prácticamente ya está todo perfectamente diseñado. Y el hecho, aquí hay algo importante, imaginemos que el resultado sea negativo. Pues, ¿qué creen? Eso no significa que tengan que regresar el dinero, porque aquí lo importante es justificar que se haya utilizado el recurso para el proyecto que se destinó. Y ya después, si fue, a lo mejor fue el proyecto A, pues no tuvo éxito. Se terminó el proyecto, se justificó, se comprobó que todo el fondo que se utilizó fue para el proyecto, y después puedo volver a solicitar otro fondo. Y así me voy. Entonces, aquí les quería hacer este comentario, que no solo para las donatarias aplica esta situación. Ahora, hay otra variable. Puede ser que exista, yo soy un servidor, es consultor en una asociación, se llama Asociación Mexicana de Estándares para el Comercio Electrónico. Entonces, esta es una asociación que trabaja codo con codo con el SAT en materia de medios electrónicos. Y entonces todos sus asociados de esta asociación